¿Cómo entender una página de la Biblia? Muy buenas amigos, soy Jersey Montoya y continuamos avanzando en esto de la Biblia por dentro. Con todos los elementos que hemos explorado hasta acá, y hoy vamos a tratar de profundizar un poquito más. Vamos a dar las indicaciones de cómo leer y entender la palabra de Dios. Para poder entender una página de la Biblia, primero que tenemos que tener en cuenta esa página, de dónde proviene, en qué libro está de todos los libros de la Biblia. Segundo, hay que tener muy en cuenta el contexto de ese texto que se nos está dando, porque hay libros de la Biblia que son un poquito de historia, otros son libros poéticos. Un salmo es casi una oración, un poema. Habría que tener en cuenta entonces los géneros literarios de los que ya hablamos en un video anterior. O también, si estamos en los evangelios, pues es Jesucristo mismo el que nos está hablando, o el que se está dirigiendo a sus apóstoles o a la comunidad que lo escuchaba en su tiempo. Así que hay páginas que son muy fáciles de entender, que hablan por sí, mientras que hay páginas que son bien complicadas, porque habría que tener en cuenta el contexto de lo que allí está sucediendo. Ya que la Biblia no es un libro cualquiera, sino la palabra de Dios escrita, hay que disponer la mente con inteligencia y buena voluntad para interpretarla bien. No se trata de un ejercicio meramente intelectual, sino también de una tarea espiritual. Conviene una actitud de reverencia, humildad y fe, y muy especialmente pedir antes que nada la luz del Espíritu Santo. Conviene orar antes, durante y después del ejercicio de interpretar la Biblia. Así que es bien importante entrar a los sagrados escritos con una noción un poquito más amplia, en una especie de suma de la doctrina que allí va a tratar. Habría que tener temas trascendentales y fundamentales que vamos a encontrar en la palabra de Dios, no solo especificadas en un capítulo o en varios versículos, sino que son parte de la doctrina que la Iglesia ha podido desarrollar en sus estudios teológicos y en su tradición oral, y que nos las entregan a nosotros más específicamente. Temas como la redención, la salvación, la santificación, de los que vamos a hablar un poquito más. Vamos primero que todo a una especie de suma de qué es lo que deberíamos tener claro de lo que podríamos encontrar allí en los escritos sagrados. Por más que se busque y se conozcan las características concretas de cada libro, hay que saber, y no queda más por entender, que la Biblia contiene un solo mensaje principal a lo largo de todo su contenido: Cristo, el Evangelio, la salvación. El Antiguo Testamento apunta hacia el Cristo que va a venir, y el Nuevo Testamento apunta hacia el Cristo que ya vino. Y hay que decidirse por esta dimensión cristológica a la hora de interpretar cualquier parte de la Biblia. Jesucristo es el principio y el fin de las Sagradas Escrituras. Jesucristo es Dios nuestro Salvador. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y no existe ningún otro nombre por el que una persona pueda salvarse. Vamos a tratar un poquito sobre temas que son fundamentales que vamos a encontrar en la palabra de Dios. El tema de la creación, el tema de la redención, el tema de la justificación, de la santificación, de la glorificación.
Temas como o doctrinas como la Santísima Trinidad, que no están explícitas allí en este libro sagrado, pero que ya la Iglesia con la tradición oral y con la teología ha desarrollado y nos lo ha dado. En la Biblia hay dos temas que siempre van unidos, desde la creación del cielo y de la tierra, hasta la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva. Uno de ellos es la creación y el otro la redención, muy cercana a la salvación. Al leer e interpretar las Escrituras, es muy importante tener presente estos dos temas. Recordar que en el tema de la creación, Dios en Cristo ha hecho todo lo que existe. Él es el creador y Señor de cielos y tierra. También que Dios creó y llamó a la humanidad a señorear la tierra. O sea, la humanidad tiene la orden de cuidar la tierra, de preservarla, protegerla y usarla sabiamente. El tema de la redención nos recuerda que Dios se propuso recuperar la humanidad caída y rescatarla del pecado por medio de su Hijo Jesucristo. Segundo, el Señor anhela que nadie se pierda, pero para eso cada persona debe arrepentirse y tener fe en Jesús. Como creyentes tenemos el mandato de propagar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Tercero, la salvación afecta todo lo nuestro, nuestra relación con los demás, nuestro carácter y nuestra conducta. Por esto, lo que nos sucede aquí y ahora nos afecta espiritualmente y tiene consecuencias en la eternidad. Dios no pretende que la enseñanza bíblica o la doctrina se detenga con la iluminación del intelecto. La iluminación es un primer paso necesario, pero el propósito de la verdad es que impacte el pensamiento, los hábitos y la conducta de los receptores. La palabra Trinidad, por ejemplo, no aparece en la Biblia. Sin embargo, es una palabra teológica que expresa la clara enseñanza de las Sagradas Escrituras, especialmente del Nuevo Testamento. La Biblia enseña explícitamente que hay un Dios único. Jesús es el Hijo del Padre, porque Jesús se llama a sí mismo el Hijo de Dios, y también llama a Dios su Padre, de modo que da a entender una asociación profundamente única. El Espíritu Santo también es una persona divina. Antes que dejara la tierra para estar con el Padre, Jesucristo prometió un consolador similar, pero distinto de él mismo. Él y el Padre vienen al creyente por medio de esta persona, el Espíritu Santo. En este sentido, cada cristiano se identifica con el Dios uno y trino. Creo que ahora sí puedes acercarte a leer la Biblia. No te vas a volver loco por ello como muchos dicen. Si abres sus páginas dando de manifiesto la existencia de Dios, si no te sumerges en ese mar de dudas tratando de descubrir el origen de Dios, del universo, de todo, te será más fácil alcanzar las luces espirituales. Penetrar cuidadosamente en lo que dice. Sin ponerle ni quitarle nada. No acomodarse a las opiniones de la época, sino tomar más conciencia del mensaje sagrado en toda la grandeza de su misterio. Tampoco quedarse en la mera letra, sino intentar adentrarse en sus profundidades buscando claridad en el sentido de lo dicho. Pregunta a tu sacerdote, a los grupos de estudio bíblico y sigue el método de la Lectio Divina para ayudarte en su estudio y la comprensión del texto sagrado. Dios te bendiga y te ilumine.